guardar resentimientos. El resentimiento es un veneno. Va destruyendo la persona lentamente hasta que usted se envenena totalmente y se autodestruye. ¿Sabe que la gente que guarda resentimiento y cosas así sufre enfermedades físicas? Porque de una manera u otra eso se va transmitiendo a sus órganos y lentamente muchos órganos colapsan. Hay gente, nosotros escuchamos esa frase, murió de sufrimiento, pues eso es una realidad. Hay gente que ha pasado situaciones tan tristes, no han sabido perdonar, porque el perdón es un desinfectante. Y Jesús no podía morir sin perdonar a los que le hicieron mal. Y por eso es que el resentimiento lentamente, como una escalera, lo va elevando usted a circunstancias más destructivas. Hay gente que se aísla, se encierra en apartamentos o en casas, no quieren salir, no quieren hablar con nadie, porque ese resentimiento está circulando en todo su sistema. Y hay gente que no puede perdonar hasta por muchos años, y eso lentamente, como una pastilla de veneno, comienza a moverse dentro de nuestro sistema espiritual. Quiero hablarle un poco de este personaje. Es un personaje que cuando usted lo escucha, pues inmediatamente su mente va a lo malo que hizo Judas. Pero muchas veces, porque esto es una historia muy larga de explicarla, muchas veces la gente sabe que Judas traicionó al Señor, saben que Judas, aunque Jesús nunca llamó al traidor Judas, pero sí hablaba de que alguien lo iba a entregar, pero nunca directamente, personalmente salió de los labios de Jesús que era Judas. Pero cuando venimos y nos preguntamos ¿quién era Judas? Bueno, primero déjeme decirle, en el sur de Judea hay una pequeña aldea que se llamaba Nariot. Ahí fue que nació Judas. Sus padres eran unas personas saduceas. Sus padres eran saduceos. Y Judas, el padre de Judas, era un hombre, un negociante. Tenía muchos negocios. Alabanza el nombre del Señor. Ya cuando Judas estaba un poquito mayor, sus padres se mudaron hacia Jericó. Allí en Jericó ellos estuvieron, pero ¿qué sucede con Judas? Judas se unió al grupo de Juan el Bautista. Judas fue discípulo de Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Cuando él se une al grupo de Juan el Bautista, sucedió algo similar con lo que pasó con el apóstol Pablo. El padre del apóstol Pablo era un hombre de dinero, tenía negocios, tenía propiedades, y el padre del apóstol, que fue el apóstol Pablo, donaba grandes cantidades de dinero al Sanedrín. Pero cuando se convirtió al Señor Jesús, su padre pues le quitó la herencia, en este caso al que vino a ser el apóstol Pablo. De ahí nacen frases donde él dice: todo lo puesto por basura por amor a mi Señor. Nacen de esa separación, de ese divorcio
de propiedades y finanzas entre el padre del apóstol Pablo y él. Pues, ¿qué sucede? Cuando Judas se une al grupo de Juan el Bautista, su padre hace lo mismo. Le dice que no quería más que él fuera heredero de las cosas que él esperaba. Entonces, ¿qué sucede? Él empieza a moverse y luego cuando matan a Juan el Bautista, ese fue el primer resentimiento de él. Judas nunca pudo aceptar de que Jesús no interviniera para evitar la muerte de Juan el Bautista, su líder en aquel entonces. Y eso le causó un resentimiento que nunca se olvidó. Se quedó con eso todo el tiempo y lo tenía guardado en su corazón por muchos años. Y habían otras cosas, alabanza el nombre del Señor, porque fue Natanael quien presentó a Judas en Trecea. Ahí él andaba buscando trabajo, porque como su padre le quitó las cosas, él empezó a buscar trabajo ahí en Trecea. Y ahí fue que se lo encontró Natanael. Y Natanael fue realmente el que lo presentó al círculo de los apóstoles del Señor, ahí en Mateo 10. Alabanza el nombre del Señor. Ahí había una torre, que era una torre de procesar y hacer pescado seco, porque se pescaba en el mar de Galilea, y luego esa planta de procesamiento, que se cree, algunas versiones, algunos escritos antiguos dicen que pertenecía a la que fue María Magdalena. Cuando nosotros pensamos en estos personajes, pues lo que vemos son cosas en las páginas bíblicas y no miramos la historia detrás de esto. Y ahí en ese trabajo, en Trecea, donde Natanael lo presentó al círculo, él entra. Debe decirle, Judas era un comerciante tremendo. Era un hombre, los negocios de su padre, que él llegó a controlar, florecieron. Porque él tenía una habilidad para los negocios y Judas hablaba varios lenguajes. Quizás eso le ayudó en una sociedad donde se hablan muchos lenguajes a hacer negocio y prosperó. Pero ¿qué sucede? Él, cuando fue Andrés, el discípulo quien lo presentó al Señor y lo postuló para ser tesorero del grupo. Y Andrés aparentemente vio las habilidades que él tenía, veía cómo los negocios de su padre florecieron bajo cierta dirección de Judas y lo trajo delante del Señor, el cual lo escogió y lo puso como tesorero del ministerio del Señor Jesús. Y este hombre pues tenía otras cositas que fueron tomando en su corazón ciertas cosas. Como su padre era saduceo, se llamaba Simón, no puede ser confundido con el Simón, el otro Simón el leproso. Alabanza el nombre del Señor. ¿Qué sucede? Este hombre tenía algo en contra de los galileos. Usted sabe la historia de Israel y usted sabe que de Galilea, la gente que vivía en Galilea era una gente que no tenía mucho prestigio. Eran diferentes tres tipos de sociedades. La gente que vivía en el sur, en Judea, era gente importante, pero la gente que vivía en Galilea no tenía mucho prestigio. Es más, dice, y saldrá algo bueno de Galilea, porque era gente humilde. Y no se olvide que fue en Galilea donde el Imperio Romano hizo, hermanos amados, aquella posición para que la gente cuando venía de otros países como Siria y esas partes
hacían negocios en Galilea. Y Judas era buenísimo haciendo negocios. Pero ¿qué sucedió? Aparentemente él tiene ese problema con los galileos y empezó a darse cuenta de que Jesús hizo sus cuarteles en Galilea. Y esas cosas como comenzaron a chocarle a él y a decir, bueno, esto no creo que es lo que yo esperaba. Y comienza otro asuntito, porque el asunto de la tesorería en el grupo, él lo consideró al principio algo de prestigio. Pero ¿qué sucede? Como pasa en las iglesias, hermano, el diablo sabe poner detalles en la gente y en los ministerios. Él empezó a darse cuenta de que las posiciones más importantes, Jesús dividió a sus discípulos en 3 círculos. El círculo íntimo, el segundo círculo y el tercer círculo. Por eso que usted ve que algunos apóstoles casi ni se mencionan, porque eran los apóstoles del tercer círculo. El más que se menciona es el círculo íntimo, que era Juan y Pedro y Santiago. Estas pequeñas divisiones, como Judas era un hombre bien inteligente y era un hombre que le gustaba posiciones, dirigía bien negocio, él empezó a darse cuenta, bueno, ¿y por qué el Señor pone en más importancia a un Pedro, a un Juan y a un Santiago? Y el diablo comienza a decirle, pero fíjate, Judas, tú eres un hombre bien inteligente, tiene más habilidades, más conocimiento tal vez en otras cosas que estos discípulos. Entonces esas cosas comenzaron a crear en Judas, así Satanás metiéndose, de que no te están dando a ti el prestigio que tú te mereces. Y por ahí comenzó el diablo a meterse en la vida de Judas. Y comienza él a crear una imagen de erróneo, de que él estaba en un círculo que le estaba trayendo más cosas negativas que positivas. Alabanza el nombre del Señor. Y Judas continuó con ese asunto. Llega el momento que él va a tomar una decisión. Antes de la Pascua, Jesús habló estas palabras, lo del verso número, capítulo 13, versículo número 1 al versículo 20, cuando Jesús dijo, de cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por ahí comienza el Señor a hablar cosas que no le parecieron bien a Judas. Alabanza el nombre del Señor. Entonces él toma una decisión. Y el día del cenáculo, de la Santa Cena, él reacciona porque Jesús dice, uno de los que está aquí me va a entregar. Nunca usó el nombre de Judas, pero sabía que era Judas, por supuesto, con licencia del Señor. Judas tiró la mesa, se enojó y tiró la mesa para un lado y salió bien molesto de esa reunión. De ahí él sale y se va a la casa de su primo. Y ahí en la casa de su primo se une a su primo para ir al capitán de la guardia del templo. Es ahí que él llega y comienza a hablar con ellos y le dijeron, ¿sabe qué, Judas? Fíjate, si tú entregas al Señor, nosotros te vamos a dar a ti el prestigio que se te fue negado. Tú puedes ser una persona grande, ser reconocido en Israel. Tú eres un hombre inteligente, un hombre que sabe de negocio, pero si tú entregas al Señor, te vas a tener una posición social grande, la gente te va a admirar y el pueblo de Israel va a estar bien orgulloso de ti. Entonces él estaba indeciso, pero llegó el momento que pensó y dijo, él le gustaban mucho las posiciones altas. Por eso es que mucha gente, este espíritu se mete en las iglesias. Y hay gente que quiere ser más grande que otro. El espíritu de Judas, que son 4, se mete en las iglesias
y quieren tener más posición, y por qué no me ponen a mí, si esa hermanita que está ahí no sabe ni leer la palabra, no sabe ni hablar, la tienen a cargo de algo, y yo, dice esa persona, soy más inteligente, tengo más preparación, yo debo tener las posiciones más altas, a mí todo el mundo debe admirarme. Ese espíritu se le metió a él, y él convencen a Judas de que sí, el pueblo de Israel estaría muy, pero que muy orgulloso de que entregara al Señor. Pero ¿qué sucede? Él tenía problemas debido a que fue por su padre descualificado de las finanzas que le tocaban. Problemas financieros. Y a él le gustaba bastante el dinero, porque él brigaba mucho con dinero. Y al verse en una posición, no sabemos o no con exactitud si él consiguió el trabajo en la torre de procesamiento de pescado seco, la que era de María Magdalena. Y no sabemos si consiguió el trabajo o no, pero entonces cuando se metió en ese círculo, es posible, algunos manuscritos no dicen ciertas cosas, pero se cree de que cuando él se encontró con Andrés, que fue el que lo postuló para la posición de tesorero, le dijeron: mira, tú tienes una habilidad tremenda para el dinero, sabes manejar el dinero, y dentro de ese marco espiritual donde Dios se mueve y permite cosas, le fue otorgado no simplemente la posición de apóstol, sino también la posición de tesorero. Y es posiblemente que esa posición, el diablo comenzó a atacar a Judas y a decirle: mira, Judas, ahora tú tienes una posición aquí, hay dinero, tú te puedes hacer de dinero, y quién sabe más tarde si formaste tu propio negocio. Es ahí donde entra San Juan capítulo 13. Viendo ya entonces la plataforma de quién era Judas, un individuo que siempre aparece último en la lista de los apóstoles, alabanza en nombre del Señor, y él tenía 30 años de edad, era soltero, alabanza en nombre del Señor, y fue un buen candidato, pero tenía algo en el corazón, resentimiento. Él siempre tuvo esa espina porque Jesús no intervino en la muerte de Juan el Bautista, el cual era su mentor, y lo guardó. Luego más tarde empezó a darse cuenta, tenía otro problema social con los galileos. Jesús decide formar su cuartel general en Galilea, y Jesús comienza a hablar de un reino. Pero el reino que Jesús hablaba no estaba en concordancia con la mente de Judas. Y esto muestra cómo el diablo puede usar un resentimiento que tú hayas tenido, que va creciendo con los años, y eventualmente tú haces cosas contra el cuerpo de Jesús, que es la iglesia, con los hermanos de la iglesia. Y llega el momento que esto se va creciendo, va creciendo y va creciendo, hasta que lo que Dios te ha dado, como en el caso de Judas, que Jesús lo puso de apóstol, hombres que tuvieron el privilegio que Dios personalmente los puso dentro de esa maquinaria espiritual, hoy repito, que Dios tenía ya diseñada, porque Dios nunca llamó a Judas para que fuera el traidor. Eso hay que tenerlo bien claro. Dios nunca llamó a Judas para que fuera el traidor. Judas se puso en el papel, alabanza en nombre del Señor, para ser el traidor. ¿Ok? Porque nunca Jesús cogió una persona para destruirlo. Ahora, él se fue poniendo hasta que llegó el momento que dice la palabra que Satanás entró en Judas. Ahora, en esa cena, dice Juan capítulo 13, versículo número 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Entregar a quién?
Bueno, entregar era el cumplimiento de un plan de Dios. Misteriosamente, Judas mismo ni sabía, los mismos discípulos ni sabían quién era, porque ellos empezaron a preguntar, Señor, ¿soy yo? ¿O soy yo? Era algo totalmente espiritual. Esto venía desde antes de la fundación del mundo, como profetizó el apóstol. Pero el punto que él no entendió era que a pesar de que Jesús lo amó, ¿ok? Dije esta mañana que el amor de Jesús, el color del amor de Jesús es diferente. Jesús ama a la prostituta, Jesús ama al pecador que se arrepienta, ¿ok? Ahora, una vez que él está dentro del círculo, ahí es que comienza él y maquinó otras cosas. Era bien reservado. Era tan reservado que sus mismos condiscípulos, apóstoles, no sabían cosas de él. Era una persona que tal vez por la educación que tenía, sabía pensar y sabía qué hablar y qué no hablar, y enfrente de quién hablar y enfrente de quién no hablar. Hay personas que lo dicen todo, ¿ok? Pero Judas era bien reservado, hasta el punto de vista que el único que sabía todo eso era el Señor. Ni los mismos discípulos, porque él tenía un discípulo acompañante, ¿ok? Porque Jesús envió a los discípulos de 2 en 2, porque usted sabe que el 2 es el número de testimonio de las cosas de Dios, y además por otras cosas como la seguridad. Pero aún ni su mismo discípulo que lo acompañaba sabía de las maquinaciones de Judas. Solamente lo sabía el Señor y Satanás, y por supuesto él. Ahora, cuando Jesús comienza con esta revelación, ¿ok?, que es una revelación poderosísima, dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros diciendo de quién hablaba. ¿Ve? Judas está ahí calladito, Judas está mirando la movida, pero Judas nunca pensó realmente que el Señor lo iba a sacar fuera. Porque como digo, era un hombre que guardaba muchos secretos. A veces cuando pensamos en Judas, lo vemos así, bueno, el que traicionó al Señor y se ahorcó. Pero no. Cuando usted evalúa la vida de este hombre, era un hombre inteligente, era un hombre de secretos, era un hombre que pesaba las palabras antes de decirlas, era un hombre que no tenía ningún tipo de restricción mental. Ahora, mire bien la palabra, sigue diciendo, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Esas cosas le molestaban a Judas. ¿Ok? Esas eran las cosas que le molestaban a Judas. Porque supuestamente Judas pensaba que Jesús tenía más afinidad con otros discípulos que con él. Claro, no es cierto. Aunque Jesús, como el Señor en su omnisciencia, pues sabía, como dice la palabra, desde el día que tú naciste, las cosas que están dentro de tu corazón. Pero no, este complejo lo cogió Satanás y lo fue aumentando, dándole más volumen, hasta que Judas entra en una confusión. Una confusión que él no sabía si el reino que hablaba de Jesús era cierto, si no era cierto. Le ofrecían buenos cargos y traicionaba a Jesús. El pueblo de Israel lo iba a, a poner en lugares prósperos, importantes. Y él quería entonces que la imagen que él tuvo volviera a relieve y saliera, porque según él, el círculo de los apóstoles con Jesús no me ha traído a mí lo que yo esperaba. Y eso pasa mucho en las iglesias. Hay gente que llega a las iglesias, hermanos amados, y dice, bueno, voy a ir a la iglesia, voy a estar en la iglesia un año. Si en el año el pastor no me da lo que yo quiero, me voy de la iglesia. Y usted los conoce, hermano, se le ven el rostro escrito. Alabanza el nombre del Señor.
no es que es el profeta para darse cuenta de eso. Y usted ve que al cabo de cierto tiempo comienzan a poner excusas y excusas y excusas, no llegan a la iglesia y es que están pescando en otro lago. Y usted lo ve que se quedan calladitos, no hablan porque dice, ese soy yo. Pues ese era Judas. Estas cosas le molestaban. Era un hombre de prestigio. Ahora viene la palabra, sigue diciendo, versículo número 23. Y uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Mire que bien guardaba el secreto Judas. Usted puede guardar un secreto, hermano, en usted toda la vida. Usted puede tener un candado en su corazón y tragarse la llave. Y usted el día menos que menos se imagina, no se da cuenta que cuando esté sentado a la mesa con él lo puede sacar a la luz. Y la gente, wow, no sabíamos esto de este hermano, que este hermano hizo esto. Sí, que esta hermana hizo esto. Sí, porque el Espíritu Santo lo sacó a la luz. Porque todo sale a la luz. En el tiempo de Jesús no hay nada oculto que permanezca en tinieblas. Y por menos que tú lo adornes, gente que tapa mucho la mentira, le ponen esto y tratan de bloquearte, te ponen las cosas para que tú no te des cuenta y ellos tienen una habilidad, pero contra el Espíritu nada funciona. Ahora mire esto, dice la palabra del Señor. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, que era saduceo. Y yo lo que no entiendo bien en mis investigaciones bíblicas es que aquí tenemos un Judas, su familia es saducea, él es saduceo, y sabemos que los saduceos no creían en nada espiritual, ni demonios, ni ángeles, ni cosas divinas. Se une a un grupo que sigue al maestro, que todo pertenece al mundo de los espíritus, porque el Señor es el Dios de los espíritus, y él está ahí. Y él era un hombre que ministraba, porque Jesús le dio autoridad y poder para sanar enfermos y echar fuera demonios a los 12 discípulos, y Judas era uno de ellos. Así que Judas echó fuera demonios, Dios le usó. Eso es para que usted se dé cuenta como una persona que Dios llama, Dios le usa, puede estar totalmente disfrazado. Pero no es que Dios use la persona en sí. Dios usa su palabra. En tu nombre echamos fuera demonios y se fueron, dijo Juan en una ocasión. ¿Por qué? Porque a veces la gente se confunde. Ha habido muchas veces gente que está en una situación no espiritual y Dios ha lo usado. No son asna, no son gallo, no son una paloma. Que te use a ti no quiere decir nada. Alabanza el nombre del Señor. Ahora, cuando usted mira bien, nótese lo que dice la palabra del Señor en el próximo verso. Sea el nombre del Señor glorificado. Estamos en Juan capítulo 13. A quien yo diere el pan mojado, es importante que usted entienda el pan mojado, no el pan seco, porque el pan mojado tenía otro significado, es igual. Cuando Jesús se quitó el manto y cogió la toalla, es importante, ahí son mensajes poderosos. Cuando tú tienes el manto o cuando tienes la toalla, ¿cuál de los dos mensajes tú miras que para ti es más eficaz? ¿Ve? Ahora, volviendo al texto sagrado, mire la palabra, versículo número, que aquí tengo el viento aquí, versículo número 27. Y después del bocado Satanás entró en él. ¿Cómo es posible que un hombre que es apóstol, un hombre que Jesús llamó, fue poseído? La respuesta es sencilla. Jesús lo dijo. Judas nunca se convirtió. Cuando Jesús dijo,
no todos están limpios. Y estaba hablando de limpieza espiritual. ¿Se acuerda? No todos están limpios y estaba hablando de él, implicando que él, esto es un misterio, aunque Dios le dio un apostolado, él nunca se convirtió. Al Jesús decir no todos están limpios y uno de los que está aquí me va a entregar. ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia hay gente, cuando digo la iglesia estoy hablando de la iglesia general a nivel mundial, que ministran y nunca se han convertido? ¿Cuántos Judas hay en esta ciudad? Un sinnúmero. Están ministrando en iglesitas, pero nunca se han convertido. Ellos piensan que la conversión es andar con una Biblia, hablar de la Biblia. También el diablo anda con una Biblia. ¿Cómo lo sabe? Porque se la citó a Jesús. Aunque no hablaba con un canón en las manos, sí la tenía en su mente. Y está ministrando y la gente no sabe que el que está ministrando, que anda con una Biblia, que se llama pastor o evangelista, nunca se convirtió de la manera bíblica. Puede que haya pasado al frente en un templo y haya movido sus dos labios y haya dicho yo confieso a Cristo y lo acepto, pero esa confesión no es real. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el síndrome de Judas. Entonces una persona puede estar en la iglesia, supuestamente honrando al Señor, supuestamente con un ministerio, pero nunca se convirtió. En el trabajo habla malas palabras, enamora a la jovencita, le es infiel a la esposa o al esposo, y luego está predicando en una iglesia, y los que están ahí sentados están creyendo que es el Señor. Y hace milagros. Hace milagros porque usted se hace de Mateo 7:22 de memoria, que Satanás hace milagros y prodigios y señales, echa fuera, el mismo Satanás echa fuera demonios y hace sanidades. Entonces esa persona ficticia es el evangelista perfecto y el pastor perfecto, pero cuando usted lo mira por detrás dice pertenezco a la escuela de Judas. Y eso es lo que ha hecho Satanás. Meterse dentro de la iglesia disfrazado con el síndrome de Judas. Ahora, si usted mira bien la palabra, sigue diciendo, y mire esto, y después del bocado Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Claro, no le estaba hablando a Judas. Usted es inteligente y sabe eso. Jesús le estaba hablando al diablo. El diablo estaba sentado en la mesa donde estaba Jesús y los discípulos. Lo único que estaba dentro de Judas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y muchas veces nosotros, hermanos amados, vemos las cosas del Señor cuando Dios le habla a personas y la gente se cree que es a ellos. A veces le está hablando el Señor a potestades que están dentro de esas personas, que están dentro de la iglesia. Tenemos que tener entendimiento y saber discernir en lo que es el Espíritu, del Espíritu de Dios, lo que no es. Lo que vas a hacer, hazlo fuera. Los discípulos no entendieron. El que salió allí poseído fue Judas. No le quedaba mucho tiempo de vida. Pero nótese, las evidencias tienen que ser destruidas. ¿Ok? Y el cuerpo de Judas que andaba y caminaba, pobre hombre, estaba destruido por dentro. Porque le entró una convicción. Ese es un tema un poco raro. Porque yo hice un estudio bien profundo de esto hace años atrás. Judas recibió una convicción, un toque final de parte del Señor. De que él tenía todavía la misma oportunidad
como tuvo aquel Demas en el Gólgota, que dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque mientras tú tengas hálito de vida, Dios te perdona. Qué grande es el amor de Dios, hermano. Que una vez se piense, ese hombre, que un asesino que mató a tanta gente, está podrido ahora en el hospital, se está muriendo. Ya las llamas calientes del infierno están comenzando a calentar la cama como si fuera un horno. Amén. Y ese hombre abre la boca, y si sinceramente, entonces, si el Espíritu cuando lo lee, su arrepentimiento es genuino, porque esto está puesto en balanza, ¿ok? Las palabras que usted habla están puestas en balanza. No se olvide Daniel capítulo 5. Y cómo Dios me halla. Si la confesión que yo hago en la cama, muriéndome ya, y después que he hecho tanto mal, cuando Jehová la pesa en balanza, encuentra que es genuina, que es real, pues me perdona. Pero claro, eso tiene una situación diferente, porque el reino de los cielos, en su recompensa no va a ser la misma suya. ¿Ve? La gente cuando piensa en estas cosas, pues se le mete en la mente, pues aquel se murió, que era un hijo del diablo, y se convirtió antes de morirse, Jesús le perdonó, y va a tener lo mismo que yo. No es así, hermano. No sé quién le enseñó eso a usted, dónde lo sacó, pero no es así. En el cielo van a haber recompensas. Recompensas son posiciones, lugares, ¿ok? El mundo de los judíos y los hebreos como la mesa de Abraham. La mesa de Abraham, hermanos amados, representa un estatus de posición en el cielo. Y no todo el que se muere en Cristo va a tener las mismas recompensas. La Biblia dice: conforme a lo que hayas hecho cuando estabas aquí en la tierra. Porque sería injusto que Dios te dé a ti lo mismo que uno que gastó toda su vida trabajando, sufriendo, llorando por la causa del evangelio, y tú de vago en la casa viendo televisión, te arrepentiste, te moriste al otro día, y que Dios te dé lo mismo. Sería un Dios injusto, y Dios no hace eso. Uno de los atributos grandes de Dios es la justicia que Él tiene. Alabanza en nombre del Señor. Por eso nuestro galardón depende, hermanos amados, nuestra recompensa, de lo que nosotros hemos sembrado en las cosas del Señor. Y mientras más tú le sirves al Señor, más fiel tú le eres al Señor, pues claro, son acumulativas. Sabemos que se acumulan porque el hijo pródigo dijo: Padre, dame a mí lo que me pertenece. Y al decir eso implica que hay una acumulación de bienes en la persona. Y se da cuenta que aparentemente él no tenía mucho acumulado, porque lo gastó rápido. Y usted, si tiene dinero en el banco y tiene por lo menos $500,000, usted no puede gastar 1,000,000, porque usted no lo tiene. Tiene la mitad. Así mismo son las cosas espirituales. Ahora, si tiene $1,000,000, puede gastar $1,000,000 porque lo tiene. Aquel lo gastó rápido, imagínense, porque su cantidad no era tan abundante. El mayor el otro tenía más propiedades, espiritualmente hablando. ¿Ve? Y eso nos lleva a entender nosotros que el día que partamos de este planeta y nos vamos a la presencia del Señor, allí se va a ver lo que tú sembraste, lo que tú cultivaste en la presencia del Señor. Y muchas veces nosotros, pues, maestritos de esto de 5 y 10, te enseñan cosas a ti fuera de lugar, y tú sigues creyendo unas historietas como si fueran, hermanos amados, cosas como los muñequitos. Pero no es así. Ahora, note que dice la palabra del Señor, mire esto, versículo número 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió porque dijo, y no entendió porque Jesús le habló en un lenguaje espiritual. O sea, como estaba hablando con Satanás, no entendieron que estaba hablando con Satanás. Porque, mire, la trifulca que se hubiera levantado allí simplemente en saber que Jesús hubiera dicho, es que Judas, el diablo está dentro de Judas. ¿Ve? Cuando dice el diablo está dentro de Judas, ¿qué significa? Que la persona de Judas, de Satanás, estaba dentro de Judas. No necesariamente.
Implica que el mecanismo, las maquinaciones, los planes, la forma de pensar de Satanás estaba ya dentro de su sistema. ¿Ve? Que él pensaba como el diablo decía que pensara, que actuaba como el diablo decía que actuara. Eso significa que Satanás estaba dentro de Judas. O sea que él estaba siendo dirigido por el gobierno de Lucifer. Y estas cosas hay que saberlas entender, ¿no? Porque hay gente que piensa, oh, la persona de Satanás estaba personalmente dentro. No, no necesariamente. Hay que saber cortar la palabra porque va a seguir confundido. Ahora, mire bien la palabra, sigue diciendo, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, ahora los discípulos comienzan a pensar, ¿ve? Porque tenía la bolsa, el dinero, donde se echaba el dinero, ahí se recogía mucho dinero. Entonces olvide que las mujeres aquellas daban dinero constantemente. Fueron mujeres quienes apoyaron el ministerio de Jesús, ¿ok? Y ese dinero entraba cuando Judas, que tenía una mente financiera terrible, dice, espérate que me ofrecieron una posición. Yo no estoy de acuerdo ya con la mentalidad de Jesús. Estoy resentido porque no defendió a mi mentor. Estoy resentido porque no me ha dado a mí, inteligente como yo, pensaba él, más inteligente que todo. Tenemos ahí un Pedro que no sabe contar bien los denarios, en la posición más importante. Tenemos a Santiago, que era un administrador, se quedó a cargo de la iglesia de Jerusalén porque Jesús lo puso ahí. Y yo, que vengo con tanta academia, me tienen ahí simplemente contando monedas. Y yo no puedo permitirle eso. Entonces el diablo comenzó rápidamente a usar ese pensar de él y empezó a atacarlo por ahí. Y eso uno tiene que tener cuidado porque muchas veces, les repito por tercera vez, eso es lo que pasa en las iglesias. Hermanos y hermanas llegan, yo quiero una posición, porque yo quiero que digan, yo soy esto en el tabernáculo. ¿Ok? Allá te pusieron o acá te han puesto y ahí pues estás tú, mira, está ahí como gallina sin cabeza. Tú llegas a un lugar de santidad, una iglesia de enseñanza, una iglesia de poder, de gloria, y quieres estar en posiciones, comienzas a criticar, bueno, ¿y por qué Dios tiene a esa persona ahí? Vuelvo y repito, si esa persona no sabe ni escribir, no habla bien, y yo con colegio, yo con estudio, yo estoy así que sentado, y comienza eso. El síndrome de Satanás y de Judas dentro de la iglesia. Y a mí no me ponen. Pusieron a este que mira, y a mí que yo sé tanto no me han puesto para nada. Pero es que tú te lo has buscado. Porque tu motivación no puede ser una motivación cristocéntrica, sino satacéntrica. Y Dios no le gusta esas cosas. Alabarse el nombre del Señor. Uno tiene que mirar, ¿verdad? Y ser agradecido con lo que Dios le da. Este hombre nunca se convirtió, Jesús lo dijo, no están todos limpios, o sea, no están todos bajo lo que yo he puesto, está aquí metido. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios lo escogió? Respuesta sencilla. Primero, Satanás comenzó a lavar la cabeza a Judas, y como había una profecía, un mandato, que iba a haber alguien que lo iba a entregar, Judas se puso en la posición que él quería. Y sí, Judas tuvo una posición, la posición de entregar a Jesús. Aunque él no lo entendía, ni sabía, ni Jesús personalmente le cogió para que muriera destruido así. Porque no simplemente él perdió lo terrenal, dice que otro tomó su habitación. Y estamos hablando aquí ahora de aspectos espirituales. O sea que lo que Dios, cuando Jesús dijo, voy a preparar mansiones para vosotros, ¿ok? Judas, había ya algo preparado para Judas. Porque nadie puede tomar su apartamento si no está construido. Y cuando dice la palabra por la profecía del siervo de Jehová, otro tomó su habitación, implica que la habitación, esa palabra habitación no piense la mancha, ¿sabe?
No es un cuartito ahí que usted tiene, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una posición grande, un lugar de residencia espiritual, ¿ok? De gran prestigio. Esa es la habitación. Otro, para que usted dé cuenta que Dios reemplaza gente. Dios reemplaza personas. No simplemente en el aspecto natural, porque aquí, ¿cuánto tiempo vamos a vivir? ¿100 años? ¿99? ¿80? Por más que Dios te haya dado a ti en la tierra y haya sido un siervo fiel y que Dios te haya bendecido, nada te lo vas a llevar. Eso termina. Pero en el cielo es que se cuentan las cosas. Allá es que se da cuenta. O sea, que en el cielo va a haber un nivel que se va a proyectar de lo que tú hiciste. Por sus frutos se conocerán. Nosotros cuando leemos la palabra, pues la leemos a un nivel, como un nivel natural. Como que es aquí, esto va a ser así, porque su mente así lo capta. Pero no, las palabras de Jesús, le dijo a Nicodemo, si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales? Las palabras de Jesús llevan un peso terrible, grande, poderoso. No se olvide que cuando Jesús está hablando, él mismo lo dijo, yo no soy de este mundo. Él está hablando no con la mente terrenal. Jesús cuando habla de cosas y herencias y cosas, no está hablando, hermanos amados, él mismo lo dijo, a mí nadie me ha puesto por partidor de tierras. Mira, Señor, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia, que Él me ha puesto a mí a partir de herencia. Mis herencias y las cosas que yo hablo no son cosas de este mundo. Son cosas que pertenecen a una dimensión diferente. Y cuando yo hablo las cosas, las hablo con la mentalidad de allá, no con la mentalidad de acá. Pues hay que entender, hermano, todos esos principios que la gente se pierde, no entiende, porque algunos hermanitos le han profetizado, hermano, mira esto y lo otro, y esos hermanitos están ahí, mire, ahí sí creyendo lo que la hermana Chencha me dijo, ahí, y tienen una mente, hermano, pigmea. Mire, cuando Jesús habla de riqueza, no está hablando que usted va a ser millonario aquí. No está diciendo que usted va a ser otro Bill Gates. Está hablando de cosas enormes en el cielo. No tenemos la capacidad humana para entender la grandeza que hay en el cielo. Y cuando uno llegue allá arriba, tiene propiedades dentro del mundo espiritual. Cosas porque Jesús no promete algo que es una mentira. Lo que Dios te va a ti es precioso, extenso, grande para la persona. Pero nosotros las captamos con la mente pigmea, terrenal. Y cuando escuchamos esas palabras, grandes bendiciones, ¿ok? Pensamos que es aquí. Que Dios me va a dar un auto, una casa grande, dinero, y si esa es tu bendición, ay, que poca mente tiene. Si eso es lo que tú esperas, ¿qué vas a hacer después que te metas en el ataúd? No te llevas nada. Entonces, dime qué tienes con Dios. Aquel hombre rico que quiso romper los graneros, los voy a romper y los voy a hacer más grandes y le voy a decir a mi vida, ahora gózate, come, bebe, disfruta. Y Dios le habló esa misma noche y le dijo, necio, eso es para los necios que piensan así. ¿Qué tienes tú con Dios? Ahora la pregunta la pongo yo a ti. ¿Qué tienes tú con Dios? Cuando subas allá arriba, si subes, vas a estar viviendo, para que me entiendas, en una choza, en un barrio por allí, para que me puedas entender el principio que quiero explicar.
porque nunca cultivaste nada. El profeta Jeremías le habló a Jehová y le dijo: Señor, acuérdate de la obra que yo hice en tu casa. No te olvides. Y usted no hace nada. Lo suyo es el trabajo secular, las cosas seculares. Tiene una mente muy pequeña. Hermano, hay una transición, que no sé por qué le llaman así, pero llaman muerte, que nos lleva a otros niveles. ¿Ve? Y es ahí donde Jesús habla y enseña. Y estas cosas nunca fueron entendidas hasta cierto punto por Judas. Él pensó que las riquezas de él iban a estar aquí. Ahora es triste, la Biblia dice, mire esto, versículo número 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Esa noche no es que era simplemente de noche, sí era de noche, pero esa palabra noche lleva otra dimensión. Siento la presencia de Jehová. Una dimensión que para él fue de noche. ¿Cómo lo sabemos que fue de noche? Porque cuando el Espíritu Santo le reveló esto en el libro de los Hechos y dice: otro tomó su habitación. Nadie viviendo de noche espiritual hereda nada en el cielo. Así que perdió todo. ¿Y qué va a pasar? Escúcheme bien. En el libro de Revelación hay una revelación de Dios. Y cuando Juan subió al cielo, que en el capítulo 4 de Revelación, verso 1 y 2, Jesús dice: sube acá. Y yo estaba en el Espíritu y subió. Cuando yo le doy esas visiones a Juan, una de las cosas que Juan vio en la ciudad santísima fue su nombre. La Biblia dice que allí estaban los nombres de los 12 apóstoles. Si está preguntando si Judas está ahí, no está ahí. Porque la Biblia lo dice. Otro tomó su habitación. Va a estar ahí el que lo reemplazó, porque Dios reemplaza ministerio. Él vio su nombre y vio el de sus condiscípulos, vio el de Pedro, vio el de los apóstoles ahí, escrito en la ciudad santísima, implicando que antes de la fundación del mundo, aquellos que Dios sabe que son fieles tienen título de propiedad. Porque nadie le pone otro nombre a algo que no es de él. La casa suya está a nombre suyo. El auto suyo está a nombre suyo. Porque usted es el dueño. Por tal razón, en el cielo tenemos un título de propiedad de las cosas que Dios nos ha regalado a nosotros. ¿Por qué nos las regaló? Por ser fieles y trabajar en su obra. Así que el día que Dios me llame a su presencia, yo no espero llegar a una aldeíta allí. No. Porque bastante que he trabajado para su gloria y sigo trabajando y seguiré trabajando. Esto es acumulativo. Judas, con todas las cosas en las manos, no supo detectar que el amor al dinero lo llevó a la perdición. Ahora, yo no sé si usted ha estudiado lo que es morir colgándose. Morir colgándose es una maldición. Hasta esta receta, esa receta le dio al diablo a Judas de cómo tenía que morir. De tal manera que en un acto que uno no conoce, Jehová le cortó la cuerda.
Y el juicio se holgó. Declaró maldición. Pero aunque usted no lo entienda ni lo comprenda, de toda esa maquinaria, una misericordia espiritual se aplicó, donde Jehová le cortó la cuerda de una manera u otra, y el hombre se reventó, cayó, y todas sus partes íntimas de su cabeza se derramaron. Lo que tenía en su mente no podía seguir ahí. Y cuando nosotros miramos la palabra, hermano, mire, voy a terminar ya. Cuando uno entra al santuario de Jehová, este es el edificio, eso es una cosa. Algunos le llaman iglesia, pero el edificio no es la iglesia. Luego está la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Las personas que componen la membresía dentro de ese edificio convertidas al Señor. Eso es la iglesia. Pero dentro de la iglesia está el santuario. No todo el que está sentado en la iglesia está en el santuario. O sea, que está en la presencia de Dios. Los que están en el santuario son aquellos que además de estar en el edificio y en la iglesia, están dentro, como dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y los que vienen a buscar el Señor no necesariamente son los que están en la iglesia, porque yo le he enseñado varias veces que está la iglesia invisible y la iglesia visible, sino los que vienen al santuario, aquellos que vivimos en la presencia de Dios, que caminamos en el Espíritu, que pensamos en el Espíritu, que honramos la palabra de Él, que vivimos la palabra de Él, que no sigo ese loco que te anda diciendo cosas erróneas. Esos somos los que estamos en el santuario. La paz de Dios contigo, la bendición de Dios llene tu vida.